La parálisis del sueño puede ser realmente aterradora, especialmente cuando se experimenta por primera vez. Aquí tienes algunas historias que podrían resonar con experiencias comunes. La sombra en la esquina. Mi primo empezó a tener parálisis del sueño durante un periodo estresante en su vida. Una noche, se despertó en su cama, incapaz de moverse. Miró hacia la esquina de su habitación y vio una sombra oscura y borrosa que parecía moverse hacia él. A pesar de su pánico, no podía gritar ni moverse. La sombra se acercó lentamente y luego desapareció, dejándolo temblando en su cama. La figura en el techo. Otra noche, mi primo sintió una presión en su pecho y se dio cuenta de que estaba en parálisis del sueño. Miró hacia arriba y vio una figura humana flotando en el techo de su habitación. La figura parecía estar observándolo fijamente. Aunque intentó con todas sus fuerzas moverse o gritar, no pudo. La figura desapareció tan de repente como había aparecido, dejándolo con un sentimiento de terror persistente. Susurros en la oscuridad. En una ocasión, mi primo se despertó en medio de la noche con la sensación de que alguien estaba en su habitación. Mientras estaba paralizado, comenzó a escuchar susurros ininteligibles a su alrededor. Estos susurros parecían acercarse a su oído, y el miedo lo envolvió. Finalmente, cuando la parálisis comenzó a desvanecerse, los susurros cesaron y la presencia se desvaneció. Estas experiencias son típicas en los episodios de parálisis del sueño y a menudo están acompañadas por alucinaciones visuales y auditivas. Es importante recordar que, aunque estas experiencias pueden ser muy aterradoras, no son peligrosas y suelen ser inofensivas. El hombre del sombrero. Hola, soy Ana. Siempre había tenido problemas para dormir. Sus noches eran un desfile de insomnio, pero nada la había preparado para lo que iba a vivir una noche de verano. Esa noche, Ana estaba agotada. Después de días de trabajo sin parar, finalmente se metió en la cama, esperando que el sueño la atrapara rápido. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que su cuerpo no respondía. Estaba completamente consciente, pero inmovilizada, atrapada en un estado de parálisis de sueño. A través de la penumbra de su habitación, algo extraño empezó a suceder. Ana sintió una presencia en la habitación, una sensación opresiva que la hizo estremecer. De repente, el aire se volvió frío y el sonido de pasos suaves y arrastrados comenzó a llenar la habitación. Ana intentó moverse, gritar, pero no pudo. La angustia crecía a medida que los pasos se acercaban. Y ahí estaba, en la esquina de su habitación, una figura alta y delgada, vestida con un traje oscuro y un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. La silueta del hombre del sombrero parecía flotar, sus movimientos eran lentos y calculados. Ana pudo ver solo las sombras de su figura, pero sentía una mirada penetrante y fría sobre ella. La figura comenzó a acercarse lentamente, sus pasos sonaban como un eco inquietante en el cuarto. Cada vez que Ana lograba reunir fuerzas para intentar moverse, la presencia del hombre del sombrero se acercaba aún más, como si se alimentara de su terror. La atmósfera se volvía más densa, más pesada, y Ana sentía que la habitación se cerraba a su alrededor. Finalmente, cuando el hombre del sombrero estaba solo unos centímetros de ella, Ana sintió una presión inmensa sobre su pecho. Su corazón latía desbocado, y en ese instante de desesperación, su mente buscó una salida. Se concentró en el deseo de despertar y romper el hechizo que la mantenía atrapada. De repente, como si alguien hubiera apretado un interruptor, Ana se despertó de golpe. La habitación estaba en silencio, y el hombre del sombrero había desaparecido. El sudor le empapaba la frente y su respiración era entrecortada. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de lo que había vivido, pero solo encontró el eco de la oscuridad que había estado a punto de consumirla. A pesar de que el hombre del sombrero ya no estaba allí, Ana no pudo olvidar el rostro oculto tras el sombrero y la sensación de ser observada. Cada noche, al cerrar los ojos, temía que el frío regrese, junto con el paso arrastrado del hombre que había visitado sus pesadillas. Sabía que, en algún lugar en la oscuridad, esa figura la estaba esperando para su próximo encuentro. Era una noche oscura y silenciosa cuando Laura se despertó de repente. Sentía una presión en el pecho y un peso en el cuerpo que no podía mover. Sus ojos estaban abiertos, pero su cuerpo seguía inmóvil. Esto era una parálisis de sueño, un fenómeno que había experimentado antes, pero esta vez era diferente. En la penumbra de su habitación, la figura de una sombra oscura se desdibujaba en la esquina. Laura intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. La sombra parecía acercarse lentamente, como si flotara sobre el suelo. La presión en su pecho aumentaba, y Laura podía sentir un frío penetrante que se extendía por su cuerpo. La figura se aproximaba más, y Laura notaba una presencia maligna que la envolvía.
Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras luchaba por liberarse de la parálisis. De repente, la sombra se desvaneció y Laura pudo moverse. Se incorporó rápidamente, mirando alrededor de la habitación, pero no había nada allí. Sin embargo, la sensación de frío persistía y el corazón le seguía latiendo con fuerza. A la mañana siguiente, Laura decidió investigar la historia de la casa en la que vivía. Descubrió que, años atrás, había ocurrido un trágico evento en esa misma habitación. Una persona había perdido la vida bajo circunstancias misteriosas. Laura nunca había notado los detalles antes, pero ahora sentía que la presencia que había sentido en la noche estaba conectada con ese pasado oscuro. Desde esa noche, Laura nunca volvió a dormir tranquila. Aunque la parálisis de sueño no siempre la atormentaba, la sensación de estar observada y la presencia de la sombra oscura seguían siendo una constante en sus noches. La casa tenía un secreto que parecía despertar en los momentos más oscuros, y Laura sabía que nunca podría escapar de esa sombra que había dejado su marca en su vida.